reflexionar sobre el tema, hemos invitado a diferentes expertos que les voy a pedir que se presente cada uno de ellos para que comparta sus opiniones en esta mesa que tiene como título Territorios, Conflictos y Políticas del Cambio Climático. Entonces, les pediría una breve presentación de quiénes son ustedes, más o menos en qué andan y por qué los convocamos a este panel. Y después de la presentación comenzaremos con las 4 preguntas detonadoras que tenemos preparadas para el panel. Bueno, puede pasar el micrófono por lo que Bueno, yo soy María Zorrilla, llevo muchos años trabajando en política ambiental, como 20, y soy de origen politóloga, y después estudié estudios regionales y luego tengo una cosa inconclusa aquí en la Facultad de Ciencias Políticas en Sociología. Pero bueno, creo que lo más importante es pues, mi trabajo en la política ambiental a nivel federal, en algunos estados, y desde hace algunos años he trabajado más en temas de ordenamiento ecológico primero, riesgos, análisis de riesgos, de eso se trataba mi doctorado, y sobre todo política para la adaptación al cambio climático, donde he trabajado así los proyectos más tal vez relevantes. Es lo que iba a ser la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que al final, por razones de sexenio, quedó un poco como un documento de análisis, y algunos proyectos regionales en la península de Yucatán, en Tabasco y ahorita en Tamaulipas con Juan Carlos. Buenas tardes, yo soy Ignacio Rubio, soy profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas. Me he dedicado a temas socioambientales desde el inicio de mi carrera. Soy sociólogo y geógrafo. Trabajo cuestiones sobre todo de riesgos y desastres, y hace ya un par de años, junto con el programa de cambio climático, de investigación en cambio climático, empecé a desarrollar un proyecto sobre industrias turísticas y escenarios de riesgo de desastres asociados al cambio climático en Oaxaca. Y pues bueno, estoy coordinando también el proyecto PAPIME de Sociología Ambiental de la Facultad de Ciencias Políticas, con el cual organizamos esta mesa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Arsenio González, soy antropólogo social de licenciatura, maestro en estudios regionales y doctor en sociología. Me he dedicado a estudiar conflictos por agua. He trabajado en los últimos años en varios planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, algunos de los cuales tuvo la dimensión del cambio climático, no todos. Y actualmente trabajo sobre conflictos por agua en esta ciudad. Buenas tardes, Juan Carlos Centella, soy urbanista, licenciado en urbanismo. El título es urbanista, pero si digo que soy urbanista, luego creo que soy arquitecto y tengo maestría en urbanismo. No, soy urbanista, nada más. Tengo una maestría en estudios urbanos en el Colegio de México, una maestría en urbanismo en la Universidad de París 3 y candidato a doctor todavía varios años, casi décadas. Un doctorado en ordenamiento del territorio. Bueno, mi ingreso al tema de cambio climático surgió desde que fui director general adjunto de ordenamiento del territorio en CEDESOR y me nombraron enlace de cambio climático de la CEDESOR, entonces me correspondía atender la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, participar en la redacción y contribución, inclusive con algunos párrafos a la Ley General de Cambio Climático. Y bueno, desde ahí me apasionó el tema y no pude yo disociar el tema del desarrollo urbano, el papel de las ciudades y el consumo energético de las ciudades con el tema del cambio climático, desde el punto de vista tanto de mitigación como de adaptación. Entonces, bueno, ya desde el año pasado me separé del cargo, ya era CEDATO, y desde entonces estoy consultor sobre estos temas, desarrollo urbano, ordenamiento del territorio y cambio climático. Igualmente tengo algunos proyectos, ¿no?, asociados a estos temas. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Como sabe, la dinámica de la mesa va a ser con algunas preguntas detonadoras, o sea, no es propiamente una ponencia de cada uno de los invitados, sino una dinámica que esperemos que sea un poco más activa, donde se pueda reflexionar, incluso que ustedes mismos puedan pues, cuestionar algunos de los planteamientos de los
otros panelistas o simplemente abundar en algún tema que consideren pertinente. Obviamente esto requiere un poco de moderación de tiempo para que tampoco nos extendamos y solamente la primera pregunta abarque toda la discusión. Bueno, entrando en materia, a ver, en el informe, el último informe mundial de ciencias sociales que publicó la UNESCO y el Consejo Internacional de Ciencias Sociales, que se tituló en el 2013 Cambios ambientales globales, se hacen las siguientes dos aseveraciones. Las ciencias sociales y naturales deben estrechar sus vínculos y sus mecanismos de colaboración para responder mejor a los desafíos del cambio climático. Y la segunda, las ciencias sociales han permanecido marginadas de la investigación sobre el cambio climático. Si la segunda conclusión es cierta, puede que ustedes digan que no concuerdan con esta idea, vale la pena preguntarnos, ¿qué aportan las ciencias sociales al estudio y a la investigación sobre el cambio climático? Juan Carlos, comencemos. Bueno, yo creo que el gran ausente, yo coincido, yo creo que el gran ausente cuando menos en lo que pues, a mí me ha correspondido vivir como servidor público y ahora como consultor, es que realmente el gran ausente de los temas ambientales, de los temas, digamos, pues, físico-químicos, digamos, de la ciencia, asociados a las ciencias exactas, pues son las ciencias sociales precisamente, y creo yo que gran parte de las causas que explican los fracasos, por ejemplo, en muchos de los planteamientos de solución de los problemas ambientales, pues es precisamente, están vinculados más con las ciencias sociales, en particular la ciencia política y la administración pública. Bueno, hay gente, no sabemos si la administración pública es una ciencia o no, no dicen que es una ciencia sin objeto de estudio, o es, ¿no? un objeto de estudio sin disciplina. No lo sabemos, ¿no? Pero el punto es ese, o sea, a mi juicio, los grandes problemas, quiero decir, las grandes soluciones están fundamentalmente en la vertiente de las ciencias sociales. Si logramos llegar a acuerdos políticos, llegar a digamos, no sé, a democratizar, digamos, no sé, la información, hay una serie de cuestiones asociadas más a las ciencias sociales, creo que en gran medida podremos encontrar las soluciones. La parte de las ciencias exactas creo que han hecho una contribución fantástica y lo van a seguir haciendo, pero digamos, ya llegó un punto en el cual las ciencias exactas no lo van a hacer todo y los problemas no se van a resolver desde el punto de vista técnico. Necesitamos los aportes de las ciencias sociales y creo que yo ha sido el gran docente y creo que en gran medida es encontrar parte de las soluciones o gran parte de las soluciones. Pues puede ser en orden, ¿no? O bueno, ¿sí? Bueno, yo quisiera nada más apuntar dos cosas con relación a esto. O sea, de entrada yo estaría de acuerdo hasta cierto punto, porque, o sea, si planteamos siempre el problema del cambio climático como un planteamiento de soluciones, o sea, justamente de una cosa, de algo que hay que solucionar, y entonces que las ciencias sociales parecen nunca aportar lo que se supone que tendrían que aportar en términos de las soluciones. Yo creo que hay una característica de las disciplinas sociales que son reacias a la instrumentalización, ¿no? Y en el contexto del cambio climático es un contexto que ha procurado instrumentalizar de una forma muy peculiar, ¿no? a las disciplinas. Cuando me refiero a instrumentalizar, ¿qué es? En realidad se le imponen a las ciencias sociales las agendas, ¿no? Lo que queremos saber es quiénes están involucrados. Lo que queremos saber es por qué no piensan lo que tienen que pensar. Lo que queremos saber es por qué no actúan como deberían de actuar de acuerdo con. Y entonces queremos diseño de estrategias para que hagan tal cual cosa, ¿no? En el cual las disciplinas pueden colaborar, es decir, los sociólogos, los politólogos, los economistas están en buena posición para producir datos a partir de investigación empírica sobre percepción de riesgos, sobre valoración del ambiente, sobre prácticas y organizaciones. Pero esto no va con el núcleo duro de las disciplinas. Las disciplinas tienen preguntas específicas que son de ellas y que muchas veces no están vinculadas con el problema del cambio climático. Las preguntas que tienen que ver con la integración social, las preguntas que tienen que ver con la desigualdad, las preguntas que tienen que ver con
la formación de redes y del sentido. Parece ser que son preguntas que no hacen ningún sentido en el contexto de una política del cambio climático que le hace preguntas como externas a las disciplinas. Y yo estoy de acuerdo con esto, pero también creo que en tanto las propias disciplinas, digamos, no se escucha lo que las disciplinas tienen que decir propiamente, entonces pues siempre es como un diálogo un poco de sordos, ¿no? Eso en un punto. En un segundo punto, muy rápidamente, en cuanto a lo que hacen actualmente, también en el encuentro de sociología ambiental hemos estado hablando mucho o se ha hablado un poco de este papel de traductores que tienen, y que yo creo que en esos sentidos sí ha funcionado, ¿no? O sea, las ciencias sociales, me parece que una de sus actividades fundamentales es la de producir argumentos y traducir, servir como puentes y mediadores entre actores que muchas veces hablan lenguajes distintos o desde perspectivas distintas, y entonces haces este juego de poder encontrar coincidencias y de traducir de un ámbito a otro. Y yo creo que como siempre el traductor es el culpable de muchas cosas, ¿no? O sea, muchas veces se culpa al traductor de lo que está en medio, ¿no? Entonces, a mí, yo creo que revisar este papel de traducción, o sea, o ponerle otro nombre si quieren, pero de puente, de establecer diálogos, yo creo que es una cosa que sí se va a profundizar, que se tiene que profundizar, y que, bueno, probablemente las ciencias sociales, en términos del discurso, de la política del cambio climático, va a seguir siendo, tal y como la conocemos hasta hoy, van a seguir siendo marginales. O sea, es inevitable, porque la política del cambio climático le da un lugar marginal, bueno, puede ser marginal en sí misma, ella, pero le otorga un lugar marginal. Si nosotros vemos cómo está compuesto el panel, el IPCC, o sea, hay que contar nada más a la cantidad de gente que hay ahí. ¿Cuántos agrónomos hay? ¿Cuántos no? Entonces, eso es inevitablemente así. Probablemente otros me dirán, bueno, es que así es, o sea, necesitamos más ingenieros más, ¿no? Y no tantos sociólogos que nos vengan a tirar rollos, digamos, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo difiero un poco en que no han estado, porque yo creo que los economistas se han apropiado de todo. Desde hace mucho tiempo en la política ambiental y en la política de cambio climático, y han sido los interlocutores de las ciencias sociales ante la política pública, y no solo los economistas, sino una rama muy específica del pensamiento de los economistas, que es una rama que deja de lado todas las demás cuestiones sociales. Entonces, y creo que es el momento de arrebatar ese micrófono de lo social a esta disciplina. Bueno, a los economistas y más específicamente a los neoliberales, que luego cuando uno quiere saber si un economista es neoliberal, hay que preguntarle, oye, ¿eres neoliberal? Te va a decir, el neoliberalismo no existe. Si un economista dice que el neoliberalismo no existe, es que es neoliberal. Es mi manera de identificar. Entonces, bueno, creo que eso es muy importante. Por el otro lado, yo creo que, y tal vez porque llevo muchos años trabajando desde las ciencias sociales en la política ambiental y luego en cambio climático, yo creo que ha sido tal vez una cosa menos visible porque, no sé si llamarlo por los instrumentos, sino porque el tipo de análisis social que se hace preguntas más profundas, más de largo plazo, más con otro tipo de explicaciones, no es un análisis muy visible, no son datos, no son gráficas, o bueno, ya pueden ser gráficas y todo eso, o sea, sí lo pueden ser, pero no es esta cuestión de mapas rojos, de el mundo se está calentando y 2 grados y tal. Entonces, de alguna manera se ha visibilizado menos el trabajo, y sí es menor, y tienes mucha razón en la parte del IPCC, pues nada más hay que contar, pero yo creo que esto, o sea, esta intrusión o esta inclusión de los temas sociales, yo creo que llevan más años, yo creo que llevan tal vez 10 años, tal vez en cambio climático no como tal, pero en riesgo, pues, o sea, 80s, finales de 90s, se llegó a la conclusión de que el tema era la vulnerabilidad de la construcción y los procesos que hay detrás de eso. Entonces hay que retomar esa parte. Y en la pregunta de qué aportan las ciencias sociales, pues yo creo que son las preguntas de fondo. ¿Qué procesos sociales nos han llevado a esto? ¿Cómo se han conformado y cómo tenemos que
de estas condiciones ambientales. Y la otra cosa, que es mucho más de la ciencia política, es el poder que hay detrás de eso. O sea, cómo están las relaciones de poder estructuradas. Hay dos cosas que yo he aprendido en la ciencia política de fondo. La no toma de decisiones es una toma de decisiones en sí. Y entonces, esa es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer de por qué estos procesos y por qué hay estas no políticas en estos temas que ya se sabe que hay que tener acciones más concretas. Y la otra es, siempre que hay una situación, siempre que hay un statu quo, hay alguien que se beneficia de eso. Y si el statu quo no cambia es porque quienes se benefician no quieren que cambie. Entonces entender esas relaciones de poder atrás creo que es un gran aporte. Pero, pues hay muy pocas personas que se lo están preguntando estas cosas de fondo. Eso también lo creo. Bueno, yo creo que sí, las ciencias sociales sí tienen mucho que decir, y cada una de las disciplinas, no sé si ciencias, pero las disciplinas sociales, yo creo que han construido el tema de estudio del problema ambiental, climático, e incluso de estos mismos procesos institucionales de cómo se formula el problema del cambio climático. O sea, sí da para estudiar, como dice María, en términos más profundos. Hay hasta historias de lo que es la naturaleza, ¿no? De la construcción social de la naturaleza, de la época en la que veíamos la naturaleza, la conceptualizábamos y había políticas para domesticarla, para dominarla, porque constituía una amenaza. Ahora la amenaza de la sociedad sobre la frágil naturaleza, y las políticas tienen que domesticar a la sociedad para no acabar destruyendo la naturaleza y de que rebote esto, ¿no? O sea, sí, yo pienso que hay muchos estudios, libros sobre esa construcción así cognitiva de lo que es el tema del cambio climático. Y quizá no tantos, pero sí de cuando ese nuevo paradigma asigna la función a algunas disciplinas sociales de cómo instrumentalizar, ¿no? Dentro de la gama de disciplinas, dicen, bueno, ustedes van a estudiar, no sé, y los sociólogos tienen que estudiar. O sea, ya se formula, o sea, muchos proyectos que actualmente realizamos, yo creo que la mayoría de los proyectos de consultoría, de planeación, etc., la pregunta está dada en términos. O sea, en las ciencias sociales construyes la pregunta en un debate interno, en un debate entre especialistas, de dónde está el problema, cuáles son las relaciones de poder, cómo se construye el problema, qué se necesita, etc. Cuando estás discutiendo el interior de las ciencias sociales. Lo otro es cuando se dice, este es el problema, ¿cómo lo solucionamos? Y así le llega, igual a cualquier ciencia, también a los químicos, a los físicos, les llega preformulado el problema y ya dices, bueno, desde mi disciplina, ¿cómo lo traduzco a ciencia para que el resultado se traduzca en política? Pero son como dos terrenos distintos, ¿no? Hay que distinguir, y como ciencias sociales, yo creo que pues, tenemos que mantenernos en esa autonomía, de estar cuestionando hasta nuestro propio papel de sociólogos en esa política. Y lo otro es una función que cumplimos dentro de esa orquesta social de las disciplinas que funcionan les toca, ¿no? Pero sí está respondida la pregunta que tenemos que responder. En su intervención, María comentaba sobre cómo de pronto dentro de la sociología se había planteado ya el tema del riesgo. Y vamos un poco por ahí. En su texto clásico de la sociedad del riesgo hacia una nueva modernidad, de Ulrich 1986, ya hablaba sobre cómo cómo el problema ambiental diluía las fronteras territoriales, ¿no? Ya hablábamos de problemas de carácter más global, no circunscritos a una localidad, a una ciudad, sino problemas cuyas consecuencias eran más incluyentes. Bajo esta perspectiva, ¿ustedes afirmarían que el cambio climático implica una nueva configuración del territorio de carácter más global? Si gusta comenzar. Yo preparé las respuestas, así que traigo mi acordeón. Yo quiero hablar de dos
no necesariamente que sea más global, sino que reconfigura la territorialidad. En el sentido de que si nos vamos a la definición más chiquita del territorio, como el territorio es un espacio apropiado, pues el espacio con sus condiciones sí está cambiando la productividad, sí están cambiando las condiciones ambientales, sí está cambiando el suelo, sí está cambiando el agua, sí hay cambio climático, sí hay impactos climáticos, sí hay vulnerabilidad, sí hay muchas cosas. Entonces eso te está reconfigurando la manera en la que la sociedad se puede apropiar de su espacio. Y eso lleva a mayor pobreza, a migraciones, a otras áreas que se están volviendo más productivas para ciertos temas, pero se suma a procesos no resueltos del territorio, y eso es muy importante. La sociedad no funcionaba perfectamente hasta que llegó el cambio climático. O sea, la sociedad tiene muchos problemas atrás del uso del territorio y los recursos que el cambio climático está exponenciando. Entonces, bueno, la pregunta sí reconfigura. No sé si sea más global, pero ahí va mi segunda respuesta. O sea, lo que está pasando es que estamos pasando de bienes públicos a bienes de uso común. O sea, el clima como un bien público, el agua como un bien público, el aire como un bien público, se están volviendo bienes de uso común que tienen una cuestión más restringida y por lo tanto necesitan una nueva institucionalidad, nuevos acuerdos, nuevas regulaciones a nivel global, eso sí, y de ahí bajando todas las demás escalas para poder hacer pues, un uso más sustentable de esto. No, bueno, estaba pensando, lo que comentas es cierto, o sea, hay un conjunto de transformaciones. Yo no estaría como tan convencido, o más bien, en cada caso, en cada territorio hay que ver qué porcentaje de esas transformaciones que se dan en el territorio, incluso en todas esas transformaciones, qué peso tiene el cambio climático. Porque una cosa es como el cambio climático y su efecto que tiene en cada territorio, y otra es el efecto que tiene la sociedad local que lo transforma. Estaba viendo alguna vez aquí en este valle, en el Valle de México, aquí la pura transformación local que ha ocurrido ha tenido un impacto mucho mayor hasta en el microclima que el cambio climático. O sea, creo que según el Observatorio de Tacubaya, los últimos 100 años aquí se aumentó 2 o 3 grados. O sea, es una transformación que rebasa, o sea, la pura transformación local rebasa lo que es cambio climático. Entonces esa era una cuestión. O sea, es cierto, el cambio climático está transformando y configurando, pero también los procesos locales lo acentúan o lo vuelven más drástico. Entonces son como dos escalas distintas. Después, una cosa son los efectos que está teniendo la sociedad y sus procesos económicos en el territorio, que son de una escala, la mayoría de las veces regional, y otra cosa son las instituciones, o sea, los municipios, los gobiernos de los estados, que son finalmente los mecanismos que tiene la sociedad para actuar sobre esos territorios. Y esa no se está reconfigurando, está bastante rígida, con capacidades muy restringidas. Y aunque sí hay expertos y otras formas de transformar y tratar de reconfigurar la capacidad de acción de la sociedad sobre el territorio, pues estas no se están transformando a la misma velocidad. Entonces hay como una tensión ahí, yo creo, que hay que pensar, ¿no? Y sí, por supuesto, con los sociólogos, politólogos, lo primero es, ¿sabes qué? Hay que transformar las instituciones, cambiar las reglas, sí, pero todo cambia a otra velocidad y ahí está yo pienso a nivel conceptual estamos mucho más adelante que a nivel institucional y de políticas, ¿no? Y ya no digo de diseño, a veces el diseño de la política puede ser genial, pero la implementación ahí está a otra velocidad muy, muy lenta, ¿no? Entonces yo pienso que esas mediaciones institucionales y culturales son las que en todo caso frenan o hacen que esa configuración tenga varias velocidades o varias. Pues muy interesante y como retadores los comentarios de los que me antecedieron. Yo, desde una perspectiva como sociológica, que ahora, después de haberlos escuchado a ustedes, siento chata, digamos, siento chata en su abstracción y en su generalización, ¿no? En esta perspectiva como de Beck. Porque, claro, si nosotros atendemos a las dos definiciones, por una parte la definición de territorio como el espacio apropiado y la otra como una definición más política, más, ¿no? más de gobierno, ¿no?
control del territorio como clásicamente, con un límite, por ejemplo, con una frontera, con una autoridad, con reglas y demás. Frente a estas dos opciones, la imagen que sugiere lo que nos cuenta, lo que nos dice Bacon, lo que dice la teoría social o sociológica, es, y con la que yo podría estar de acuerdo así de inmediato, es que ciertamente el cambio climático en realidad es casi es la expresión de la sociedad global, digamos, ¿no? Es el hecho, la constatación de que la sociedad, así como la plantean como Luhmann, ¿no? Nada más hay una sociedad en el mundo, y es la constatación de esto, empírica casi, ¿no? De que finalmente que nos ha arribado como problema, como conflicto generalizado y colectivo, nos ha enfrentado a todos al hecho de la necesidad de justamente avanzar hacia la generación de políticas de carácter global, ¿no? De carácter planetario. En ese sentido yo creo que sí hay un cambio en cómo, por lo menos cómo ciertas entidades entienden lo que son los territorios y cuáles son las capacidades de los gobiernos, ¿no? Hasta dónde, qué deben y qué no deben de hacer y cómo se debe de intervenir en los territorios. O sea, creo que hay, por ejemplo, Naciones Unidas o organizaciones así que tienen carácter global y que en realidad se trabajan a nivel nacional, están siendo, si no sobrepasadas, se les están están surgiendo otras entidades, redes, agrupaciones que también tienen este carácter global y que justamente tienen al planeta en su horizonte de acción y no tienen y eso me parece que es una cosa que ha impactado en cómo todos percibimos el espacio, el territorio, ¿no? Pero ciertamente cuando así me dice, bueno, pero nuestras instituciones en realidad de gobierno y demás siguen siendo estas, ¿no? Siguen siendo el municipio, el gobierno estatal, la federación, hasta las asociaciones regionales. Creo, ahí sí coincido, creo que ahí no podemos decir que haya un cambio realmente de territorio, ¿no? Tal vez coincidiría, o sea, hay como un desfase, hay como un atraso, ¿no? Y aquí tal vez lo interesante es si qué es lo que se produce en este desfase, ¿no? Porque probablemente también es un desfase que no surge nada más con el cambio climático, sino surge, por ejemplo, cuando se instauró la política de cuencas, por ejemplo, ¿no? O sea, en general las políticas ambientales han producido este desfase porque, como todos sabemos, pues los ecosistemas no respetan las fronteras, son irrespetuosos los ecosistemas, o no tienen fronteras exactamente lineales como las otras fronteras. Y entonces aquí el punto, lo interesante es que sucede en estos límites, ¿no? Son zonas francas, ¿qué tipo de política es la que se produce aquí? Es una política de contestación, es una política, surgen estas ideas de gobernanza en esta interfase, digamos, aún no resuelta, ¿no? Ahí no sé, tal vez otras personas me dirán, hay una presión para generar una especie de gobierno global con un backup, digamos, de que es que tenemos cambio climático, entonces vamos a obligar a Argentina a hacer esto, a Australia a hacer esto, a Canadá a hacer esto, a México a hacer esto, o no, tal vez sea difícil responderlo, algunos dicen que sí, otros no, otros dicen que no tanto, que realmente todavía no estamos en esa situación, pero creo que en suma, voy a intentar cerrar todo esto, en suma, desde ciertas perspectivas sí hay una reconfiguración, por lo menos del sentido de los territorios, de cómo se pueden concebir, ¿no? De cómo se conciben en el plano de apropiación más social, ¿no? Más cultural, más de horizonte de sentido. En el plano político creo que sí vemos como una cosa muy recalcitrante, ¿no? Y que está en la tensión entre estos dos donde tal vez hay cosas interesantes que sacar, ¿no? Bueno,
Hay unos conceptos que se mencionaron. Uno de ellos tiene que ver con la nueva institucionalización, ¿no? Que mencionó María Sorrella, y otro que no escuché y que me parece fundamental, y que tiene todo que ver precisamente con la reconfiguración del territorio. Digamos, en el contexto del cambio climático, en general el contexto del medio ambiente, diría yo, ¿no? Que es la parte de los conflictos territoriales. Pero que el cambio climático me parece que en cierta medida viene a, digamos, a acentuar algunos conflictos que, pues, digamos, estaban latentes probablemente, y que a raíz del cambio climático, ¿no? Que en efecto ya está así como que científicamente comprobado, ¿no? No sé, o sea, yo no sé si siguen discutiendo o siguen siendo escépticos. Pero lo cierto es que, bueno, no sé, digamos, zonas que quizás estaban, digamos, cuyo suministro de agua dependía de una cuenca que no estaba en su país, en su territorio, pues ahora resulta que bueno, esa cuenca ya está sobreexplotada y además se está agotando y se está deshidratando o se está evaporando el agua por las altas temperaturas, que pues ya no está, digamos, ya es un enorme riesgo, digamos, de que se queden sin agua, y eso puede desencadenar eventualmente conflictos de algún tipo, conflictos culturales, conflictos económicos, conflictos territoriales, ¿no? En caso de que pues, por algún motivo, ahora sí que estas dos entidades territoriales, no sé, seguramente entrarán en negociaciones sobre el plan de conflictos para ver cómo se resuelve ese problema en particular, cuya solución depende, el problema de una entidad cuya solución depende de otra, ¿no? Yo creo que este tipo de ejemplos están por todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso me parece que entraría dentro de la parte de la reconfiguración del territorio. Eso, digo, ahora también tiene razón Sterceni cuando dice que hay distintas velocidades, ¿no? Digamos, los conflictos territoriales vinculados o no al cambio climático, ¿no? Pero, digamos, los conflictos territoriales pues tienen cierta velocidad, ¿no? Cierta evolución, pero la verdad es que las instituciones que están, digamos, supuestamente, digamos, que tienen la responsabilidad de solucionar o de intervenir de alguna forma, pues evolucionan de otra forma, evolucionan de una manera mucho más de largo plazo, ¿no? Justo esa es la característica de las instituciones, precisamente, ¿no? Se supone que una institución es algo que se construye a lo largo del tiempo y que tiende a perdurar a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, nuestros gobiernos, o sea, los municipios, los estados, el país, los países en general, pues son instituciones que se construyen a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces yo creo que me parece que el cambio climático pues viene como que a poner justamente o viene a plantear probablemente una nueva institucionalización, ¿no? de la administración territorial a la luz de estos conflictos ambientales, de estos conflictos o de estos problemas que plantea el cambio climático, ¿no? Y por poner un ejemplo, digo, mi tema de tesis tiene que ver con la gestión metropolitana, ¿no? Últimamente no he escrito nada de gestión metropolitana por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero en realidad tenía que ver con la localización de un relleno sanitario en zonas metropolitanas y los conflictos intermunicipales alrededor de este problema, ¿no? Yo creo que, vaya, no sé, a lo mejor es un sesgo como consultor, pero pues lo traigo desde antes, ¿no? O sea, yo sí trato de buscar soluciones a los problemas y siempre pues, busco problemas, ¿no? No soy a lo mejor un científico duro que nadie se plantea una pregunta así profunda, ¿no? Y ahí yo me planteo, bueno, ¿qué se requiere, digamos, para solucionar un problema de gobernanza metropolitana? Bueno, hay gente que dice gobierno metropolitano, o hay gente que dice no, necesitamos fortalecer la coordinación transversal de la gestión metropolitana y tal. Responden a dos modelos distintos de gobernanza metropolitana, reformadores y rational choice, ¿no? Que le llaman los anglosajones. Pero bueno, en síntesis, creo que coincido, ¿no? Creo que hay coincidencia de los cuatro en el sentido de que sí hay una reconfiguración del territorio definitivamente, pero sí yo subrayaría sobre la necesidad de encontrar nuevas fórmulas institucionales, digamos, que tengan y que aterricen en el territorio, ¿no? Se hablan de cuencas, bueno, las cuencas es una figura, pero bueno, ¿qué tanto poder tienen esas cuencas para incidir sobre ese territorio, ¿no? ¿Qué, digamos,
para lograr resolver los problemas que nos está planteando el cambio climático. Eso yo creo que también es una pregunta de investigación. Nada más. Es que creo que también hay otro tema que tiene que ver con esto, no sé cuál es la siguiente pregunta, pero el problema de las migraciones, ¿no? Yo creo que eso sí es algo que indudablemente, bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la Polinesia, o sea, de las islas que definitivamente toda la población de una isla va a tener que ser transportada a otra, bueno, indudablemente ahí sí hay un proceso claro de, yo no sé si reconfiguración o exterminio del territorio, cómo se le podrá llamar eso, ¿no? O sea, de desaparición de territorios, pero esto lo traigo a colación porque ayer estuvimos también hablando, Diana hablaba de este punto, de esta cosa del problema de la frontera, ¿no? Si la frontera es un componente importante del concepto de territorio, ¿no? Si no podemos pensar un territorio sin fronteras necesariamente, o desde algunas perspectivas, y si lo que vemos también, o lo que se presume va a suceder, o está a punto de suceder, o está sucediendo, es que justamente el cambio climático, una de las cosas que va a provocar son grandes migraciones y una transformación. En ese sentido sí, indudablemente estamos hablando de reconfiguración de territorios, ¿no? O sea, de movimiento de fronteras y como de creación de estos corredores. Digo, las migraciones no nacieron tampoco con el cambio climático, eso lo sabemos todos, ¿no? El problema, una vez más, aquí es cómo se procesan ahora esas migraciones, ¿no? O sea, cómo se justifican, se legitiman o se bloquean o se organizan estas migraciones o se fuerzan estas migraciones a partir de una política de, ¿sabes qué? Aquí ya nadie puede haber nada más que una mina, ¿no? Entonces todo el mundo se me va, porque aquí lo único que ya queda, no puede haber agricultura, no puede haber nada, pero entonces puede haber relleno sanitario, ¿no? Digo, pensando maquiavélicamente, pero como en que se generen estas zonas como de reservas. Pensemos también en las zonas de reservas, el Amazonas, con todas estas cosas, el público norteamericano queriendo defender territorios que están extra porque son fundamentales para mantener el equilibrio. O sea, sí hay muchos procesos que se están dando a nivel territorial, ¿no? Que tienen que ver con eso y que son muy fluidos, ¿no? Yo creo que va a haber indudablemente muchos conflictos, ciertamente. Política pública intenta solucionar problemas, y pongámonos un poco sociólogos, que social y culturalmente se identifican y son definidos como tales, como problemas. En los últimos, ¿qué les gusta? Unos 5 o 7 años, instrumentos de planeación, de ordenamiento ecológico, de desarrollo urbano, planes nacionales de desarrollo, incorporan estos conceptos de cambio climático, resiliencia, o sea, como un vocabulario, pongámoslo así, aunque tal vez sea políticamente incorrecto, pero son vocabularios de moda o dimensiones de moda que tienen que estar en esos instrumentos de planeación. Toda esta discusión conceptual con la cual iniciamos, ¿cómo se aterriza en la práctica? ¿Cuáles son las problemáticas que ustedes han encontrado cuando esta discusión del cambio climático se aterriza en un instrumento de planeación? ¿Son problemas o no? ¿Son problemas de organizaciones, de normatividad, de actores o de ausencia de actores? ¿Qué es lo que ustedes, al momento en que desarrollan el instrumento, han visto como la principal problemática para aterrizar? Bueno, yo me regreso a mi primera respuesta. O sea, en la primera pregunta era digamos, los aportes o digamos, el papel de las ciencias sociales, ¿no? A lo mejor yo fui demasiado genérico, porque la pregunta se refería a ciencias sociales, no sociología. La sociología es una de tantas ciencias sociales, ¿no? Yo creo que, a mí me ha tocado inclusive ver la evolución de los distintos instrumentos de planeación, vamos, en la experiencia que yo he tenido como ejecutor, como revisor, como supervisor y como instrumentador de un instrumento de planeación, cómo se ha incorporado el tema del cambio climático en estos instrumentos, ¿no? Y la verdad es que, híjole, así que uno diga, no, es que ahora que ya se incorporó el concepto y un capítulo de cambio climático en el programa de desarrollo urbano de no sé dónde,
ya se va a resolver el tema o va a ser su contribución. La verdad es que yo digo, está mal que quizás lo digan, ¿no? pero yo sigo siendo muy escéptico. ¿Por qué? Porque el problema está en las instituciones, en la forma de implementar las políticas públicas. O sea, lo decía Sergio, puedes tú formular una política pública fantástica, pero al no implementarla ya se echó a perder. ¿Por qué? Pues porque hay problemas institucionales, problemas de gobernanza, problemas de actores, juegos de poder que impiden que una acción planteada en ese instrumento de planeación en cuestión sea implementada, ¿no? Afecta intereses, o simplemente por la incompetencia del funcionario público o de quien está gobernando en ese momento, por lo que ustedes quieran, ¿no? El problema está, vuelvo a lo mismo, en este caso, pues bueno, en la práctica de la acción pública, ¿no? Porque casi todos los problemas, problemas y soluciones, ¿no? No sé, no lo sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero vaya, casi me parece que el grueso de la percepción de la problemática del cambio climático está vinculada con lo público. ¿Por qué? Porque afecta, tú lo dijiste, bienes públicos que están transformándose en bienes de uso común. Aunque el cambio climático, los economistas dirán, pues también es un problema de microeconomía, de empresa. ¿Por qué? Porque la empresa emite gases de efecto invernadero en su proceso productivo, etcétera, etcétera. Pero bueno, me desvío un poquito del tema. El punto es que creo yo que sí coincido ahí con lo que comentó en ese momento, que hay un desfase en términos de avances, de interpretación, de procesamiento y de aterrizaje de una solución ante los problemas del cambio climático entre lo que plantea las ciencias sociales en general y en cómo, digamos, se están resolviendo los problemas sobre el territorio, en un país, etcétera, ¿no? Y me parece que la interfase, ahí es donde está el problema. La interfase es cómo se administran esos territorios, cómo se administran los bienes públicos, cómo intervienen el Estado o los privados, los particulares a través de instrumentos económicos, políticas fiscales, etcétera, etcétera. Es ahí donde está la gran dificultad, ¿no? Entonces, mientras esto no se resuelva, los instrumentos de planeación, las contribuciones que pueden hacer los instrumentos de planeación a resolverlo van a ser muy modestos todavía. Bueno, yo voy a hacer como puntos muy específicos. Creo que el primer problema es de apropiación. O sea, los sectores, los gobiernos no entienden que les toca el cambio climático. Acabo de tener una reunión en Zagarpa donde decía, el cambio climático es un tema de Semarnat, ¿por qué nos están tratando de meter este tema nosotros? Entonces, y eso tiene que ver básicamente con un tema de conocimiento. Y de conocimiento no ha habido la correcta traducción de cómo me afecta a mí como sector el cambio climático. La ciencia está dejando sus artículos en grandes manifiestos o sus investigaciones en grandes artículos y no hay estos traductores que sensibilicen a los que toman las decisiones. Eso creo que es fundamental. Imagínense que tuvieran los sectores súper apropiados con el conocimiento y dijeran, ok, vamos a hacer algo por el cambio climático. O sea, ya pasamos ese gran brinco que nos va a llevar 20 años, pero bueno, el tema de coordinación es fundamental. O sea, y aquí tiene que ver, voy a hablar por México, que es lo que conozco, tiene que ver con la manera en la que está la administración pública. A nivel, o sea, lo que pasa a nivel federal se va premiando a nivel estatal y a nivel municipal. La administración pública, y voy a decir quién manda en este país, se llama la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda tiene presupuestos sectorizados y presupuestos anuales. Eso te lleva a que tú como entidad, como Secretaría de Estado y como Secretaría en un Estado o como algo en un municipio, como departamento o dirección de algún municipio, te lleva a que tienes que cumplir con lo que tu presupuesto dice que tiene que hacer tu sector. Y en ese sector no hay ningún incentivo para la coordinación ni para el trabajo conjunto. Eso, y la otra cosa, los planes, o sea, hablemos como, ¿qué significa una estrategia? ¿Qué significa un plan? Son cosas orientadoras. Hay muy pocas cosas que son cosas vinculantes. Entonces, o sea, tú puedes tener cualquier plan en un capítulo, en tu ordenamiento estatal, que no es vinculante, puedes tener un capítulo de cambio climático divino. No es vinculante, nadie está obligado a hacerlo. Entonces tenemos que empezar a entender que los instrumentos de política
cuáles son sus garritas de cada instrumento y en esos instrumentos empezar a meter cambio climático o reducción de vulnerabilidad, que es la parte pues, más social, capacidades de adaptación, mitigación, como lo queramos desglosar. Luego está, imagínense que ya estamos apropiados, sí, estamos todos convencidos, estamos coordinados a nivel alto, ¿no? O sea, imagínense que el presidente o los secretarios de Estado están convencidos, que eso es un punto muy importante. Lo que yo he visto en 20 años de hacer política ambiental es, si hay alguien que lo impulse muy barato, la política funciona. Si hay alguien que no lo impulse, y voy a hablar, mi tema, mi corazón, el de María, no está en el cambio climático, está en la política del suelo, en ese servicio ambiental básico que estamos perdiendo en este país de una manera impresionante y que a nadie le importa. Y es eso, a nadie le importa. El suelo que se ha perdido en este país nos va a llevar a una crisis alimentaria, como no tiene sentido, una crisis del agua, y a nadie le importa el tema del suelo. Entonces ese es mi mejor ejemplo de cómo políticamente, si algo le importa a alguien, no hay que le no llega. Bueno, entonces ya hablemos de que está el presidente y todos los secretarios, de que hay coordinación de cada protección. El diseño de política. No tenemos capacidades para diseñar una política, no entendemos cómo es una política pública. La gente que está haciendo política pública no entiende que es una política pública. Si ya tuviéramos un diseño perfecto, la instrumentación, eso requiere de candados y de acuerdos y de cadenas de mando muy claras en las instituciones que lleven a nivel territorial. Y eso ahí parte todo. O sea, las políticas públicas no están diseñadas para la diversidad territorial de este país. Y territorial empezando por, o sea, diversidad social, diversidad ambiental. Y eso combinado da un mosaico mucho más grande que las ecorregiones y que las regiones culturales que pueden haber en este país. Entonces no tenemos esos elementos, hay que avanzar hacia eso. Y nada más ya para cerrar, y es una respuesta a algo que dijo Juan Carlos, que tiene que ver con la política, pero global. Yo prefiero que haya, aunque todos los conspiracionistas crean que haya un mundo global que nos quiere imponer el cambio climático como tema, a que no lo haya. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis de multilateralismo. O sea, la ONU, pone a la ONU a pelear contra la OCDE o contra el G20 y gana G20. O sea, justamente estos grandes temas más sociales, más ambientales, son lo que mantiene de alguna manera a los estados insulares con un voto en los lugares. Porque si no, tendríamos al G20 reuniéndose a definir lo que va a pasarle al planeta cada año. Entonces yo prefiero que también estos temas sigan configurando la política global. Bueno, yo tal vez me gustaría referirme justamente tal vez a la experiencia de este proyecto que realizamos entre la UNAM y el programa de cambio climático. Y ahí no solamente hay diferencias muy claras en términos de cómo están planeados los lugares, ¿no? Huatulco es un centro integralmente planeado, entonces está todo, hay avenidas de agua, hay tratamiento, sino también cómo incide la política y qué capacidades tienen los municipios, porque Huatulco todo lo controla la federación. En cambio, Puerto Escondido es una especie de, como Acapulco, una cosa muy rara, es un modelo, ¿no? que ha sido como más autogestivo. Y después tienes las comunidades, que las comunidades hacen sus propios planes, sus propios planes. Uno esperaría que tal vez las comunidades tuvieran mejores planes, ¿no? Y pues no en todos los casos esto es así. Hay muchos motivos por los cuales esto no es así. El punto es, ya en el caso, el tema del cambio climático, cuando empezamos esta investigación ya se había introducido a nivel del papel, o sea, este capitulito de cambio climático ya está, ¿no? Yo lo que noté en una primera ambivalencia, a veces la gente no sabía si tenía que hacer algo para reducir el cambio climático o para adaptarse al cambio climático. O sea, era como, a ver, la política de cambio climático es para que nosotros mejoremos, o sea, reduzcamos nuestras emisiones o para que nos protejamos de la marea roja, ¿no? Como que había una ambivalencia donde parece que ese capítulo en realidad está orientado más hacia más que a la adaptación, a la resiliencia, sino a reducir el aporte al cambio climático. Cuando estamos hablando de algunas localidades cuyo aporte al cambio climático pues es bastante mínimo. Entonces, primero hay ambigüedades, persisten ambigüedades, ¿no? Por supuesto, lo que creo que nos interesa más, bueno, o por lo menos lo que en este proyecto interesaba más era justamente cómo respondían al cambio ambiental, ¿no?
que hubo que ampliarlo de cambio climático, porque cambio climático no le hacía sentido a nadie. Entonces había que hablar de cambio ambiental, porque si el cambio climático así no pasaba nada, ¿no? Más, menos calor, no. Había que hablar de, por ejemplo, lo que dice María, cambio de uso del suelo. Por ejemplo, el agotamiento del agua. O sea, identificar, en tanto la política no identifique, pero así claramente, este cambio climático, ¿en qué? ¿A qué nos estamos refiriendo en términos de contaminación, o de enfermedades, o de agotamiento del agua, o de esto, o del otro? Lo que yo pude ver, tanto en Puerto Escondido como en algunas de las comunidades, era como una especie de discurso que no llegaba a nada, no muy... Sí, o sea, apropiado, pero de una forma muy extraña, como muy... que no incidía, por ejemplo, la gente decía, sí, queremos hacer algo, pero queremos más carretera. O sea, había como contradicciones, es decir, bueno, pero necesitamos la carretera, o sea, lo que necesitamos en realidad es la carretera para poder mejorar reducir nuestra vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? O, lo que necesitamos es modificar los planes de construcción a nivel local para permitir que se hagan hoteles de un poquito más altura y más pegados a la playa, y al mismo tiempo vamos a dejar de utilizar lanchas de motor y vamos a utilizar lanchas de remo. Hay como una psicosis política, digamos, ¿no? Como una especie de pronto se hace una cosa y de pronto se hace la otra. Entonces, tal vez yo, que no estoy realmente especializado, no conozco mucho el asunto de hacer las políticas, por lo menos desde afuera, cuando hacíamos este proyecto y cuando estábamos en las comunidades intentando, en los talleres que hicimos, intentando como sacar conclusiones, ¿no? Y sobre todo para los obstáculos que enfrentaban para por lo menos una política local, creo que el primer obstáculo era o sea, no sé, era muy difícil identificar, bajar este problema del cambio climático a experiencias más cotidianas y más locales e identificar, por supuesto, acciones precisas. Y aparte, bueno, el simple hecho, como lo dijiste tú, pues el status quo, ¿no? Hay gente que se beneficia con la situación, ¿no? Entonces, hacer políticas que transformen las condiciones ambientales sin que transformen el status quo, pues no sé cómo se puede hacer eso. O sea, yo no sé cómo puedes mejorar las condiciones ambientales sin, por ejemplo, mejorar o cambiar la distribución de los recursos, cambiar la distribución del acceso a la tierra, cambiar la regulación al agua. No sé cómo se podría hacer, ¿no? Trabajar el programa, o sea, el subsidio a cada vaca de este país, cada vaca tiene dinero. Sí. Claro, quita el programa. No, perdón, me metí. Bueno, más bien tengo dos preguntas. Por un lado, al parecer, y creo que más o menos es así, este problema del cambio climático, en términos de política pública, exige un replanteamiento. O sea, si es cierto, nuestro Estado está estructurado para actuar sectorialmente. Y el tema del cambio climático, si no lo abordas intersectorialmente o de manera transversal, igual que el género, por ejemplo, la política de género, si no lo abordas así, no sirve de nada. O sea, no nada más va a ser la Secretaría de Medio Ambiente, o si creas una Secretaría de Cambio Climático, no te va a servir. Tienes que crear eso que puede ser redes de gobernanza, coordinación interinstitucional, intersecretarial, como lo llames, pero lo que está hablando es de un nuevo esquema de coordinación interinstitucional que es diferente a lo que tenemos. Entonces, ese es un tema, ¿no? Hay planes muy interesantes como el que se hizo en la administración pasada de aquí del DF, el programa de acción climática, muy interesante, porque era un programa transversal que daba acciones para los distintos sectores. No sé qué tanto en la implementación se logró, pero ese es como un primer desafío, ¿no? Hacer una acción intersecretaria. Y el otro instrumento que puede ser efectivo son los planes de ordenamiento territorial, o sea, de usos de suelo, etc. Pero ¿en qué medida los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano, de lo que quieran, en esta época neoliberal, funcionan? Cuando todo tiende a la desregulación, o sea, no hay... O sea, si estamos pensando en la época del Estado de los años 70, pues sí, un Estado que va a poner un orden y las manchas rojas y amarillas las va a hacer respetar. Pero ahora todo tiende a una desregulación y, bueno, en casos dramáticos gravísimos,
política de vivienda construida en zonas inundables. O sea, el propio Estado financia una intervención en una zona donde no debería haberse construido. O sea, hay como, ¿en qué medida el paradigma de planeación, que sería uno de los instrumentos para atender el cambio climático, en sí, ese tipo de acción funciona? O sea, serían como dos preguntas no tan optimistas, ¿no? Vamos a tratar de ser un poco optimistas en esta última pregunta. Sí, pues, insistimos en que cambio climático, resiliencia, conceptos o dimensiones que se han incorporado en el vocabulario de funcionarios, instrumentos de planeación. El segundo objetivo, por ejemplo, del programa sectorial del medio ambiente habla de mejorar las condiciones de resiliencia del país. Se llevó a cabo en el Distrito Federal un taller de resiliencia para ciudades, ¿no? Aquí en Chapultepec. Tenemos ahora al Instituto Nacional de Ecología, un poco para no confundirlo con el Nacional Electoral, y otro poco porque haya que ponerle cambio climático, ya también tiene cambio climático. Más allá de la normatividad, de los cambios en normatividad y de a lo mejor un poco en el discurso, ¿hay avances en cómo los diferentes niveles de gobierno se han apropiado y han avanzado, valga la redundancia, con esta problemática, con esta incorporación del cambio climático? ¿Hay algún avance? Bueno, yo creo que no puedo evitar ser optimista, tengo que disciplinarme para tener cierta dosis de pesimismo, ¿no? Y no ser tan naif en esta vida, ¿no? Y sobre todo como consultor. Pero la verdad es que yo sí siento que han habido avances. Para empezar, que la agenda, o sea, dentro de la agenda pública el tema del cambio climático, pues cuando menos hasta el sexenio pasado estaba muy bien posicionado y se creó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, se creó la Ley General de Cambio Climático, ya se venía perfilando el INEC, ¿no? En fin, y la verdad es que los esfuerzos de, digamos, de perfeccionamiento de las instituciones para lograr esta coordinación, esta transversalidad en las políticas públicas, creo que fueron muy importantes. Y creo que hoy en día están más sensibilizados autoridades, ¿no? El Estado, los gobiernos subnacionales y también la opinión pública. En alguna ocasión dije, y lo sostengo, la verdad, que el cambio climático vino a ser un catalizador de políticas públicas. O sea, hoy en día ya, pues ante los desastres que están pasando, las sequías extremas, récord, las inundaciones récord, las temperaturas récord que estamos registrando en todo el mundo. Septiembre fue el mes más caluroso de la historia desde que se tiene registro, hace 135 años. Agosto, lo mismo, el agosto que acaba de pasar fue el agosto más caluroso en todo el mundo desde que se tiene registro también. Entonces, vaya, hay indicios que nos dicen que o actuamos o, pues, no sé, o sea, no sé qué va a pasar, ¿no? Pero fraccionamientos cerrados, exclusivos, ¿no? Esta exclusividad, uno la criticaba y la recuerdo de una manera impresionante, ¿no? Dice que una copia servil de un modelo que no corresponde a, digamos, a un modelo sustentable, una vida más sustentable, ¿no? Lo local que implica que tienes todo cerca, que interactúas con tus vecinos, que creas comunidad, que te transportas menos en vehículo, que accedes a una serie de bienes y de servicios que te proporciona el medio urbano, ¿no? También, entre paréntesis, pues no es fortuito que las migraciones campo-ciudad sigan, persistan, y las migraciones derivadas del cambio climático seguramente son o van a ser hacia ciudades. Digo, no sé, esto son hipótesis, ¿no? Pero habría que verlo, ¿no? Entonces, en fin, yo en síntesis creo que sí, sí soy optimista en cuanto a que hay mayor conciencia, mayor sensibilidad a los temas, pero soy aún, digamos, tengo mis reservas todavía respecto a la velocidad con la que se requiere actuar y a la oportunidad que se está perdiendo si no reaccionamos, ¿no? como sociedad, como Estado, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de aprendizaje en esto, ¿no? Una cuestión es la incorporación en los instrumentos de planeación y de política de
los nuevos lenguajes, de nuevos recursos, la existencia de especialistas, expertos internacionales y nacionales que ya hablan del cambio climático y tienen una serie de conocimientos para prevenir situaciones. Pero también están los casos de los desastres, donde se aprende a posteriori, o sea, ya se inundó tal zona, ya, entonces se están construyendo ya protocolos a posteriori que van a permitir prever en otras zonas o en esas mismas, pero ya es con, o sea, a partir del aprendizaje del desastre, ¿no? Y del hecho de que hay expertos y especialistas que retoman eso y lo traducen en eso, en protocolos, instrumentos. Yo creo que sí hay un aprendizaje en ese sentido. Por ejemplo, estaba recordando las inundaciones que se dieron aquí en el Valle de México hace unos años. A partir de ahí surgieron protocolos entre el Estado de México y el Estado Federal de la Federación. O la sequía esta que hubo en el Cutzamala en 2009. Tuvo que haber también una coordinación entre gobiernos para generar un mecanismo, un protocolo para ver cómo se racionaba el agua en esta ciudad. Y yo creo que la gran pregunta de eso, de qué avances o qué aprendizajes se tienen en el cambio climático, se puede traducir, yo creo que a un dilema, ¿no? Yo creo que sí hay confianza, no sé si optimista, pero hay confianza de que las sociedades, el ser humano, ha enfrentado grandes catástrofes y después de esas se reestructura, o sea, con costos enormes, y ya surge otra institución, siendo una, lo que tú quieras, y el gran dilema es si podemos evitarlo, o sea, si podemos como transformarnos antes de que haya una gran catástrofe, o después de la gran catástrofe nos vamos con los grandes costos humanos, vamos como a hacer esa transformación. Ese es el gran dilema, ¿no? Una vez en una mesa, en un panel, también vi un español que trabaja temas de agua, se llama Pedro Arrojo, y estaban discutiéndose eso, de cómo la Ciudad de México va a lograr resolver sus problemas de agua, si ya, después de una gran crisis, o lo va a prevenir y se va a volver sustentable. Y este español decía, bueno, yo les apuesto lo que quieran a que la Ciudad de México va a ser, no sé, en 100 años, en 200, una ciudad sustentable. Y todos así, escépticos, ¿no? Dice, pues sí, porque no tienen de otra. O sea, siempre, o sea, con el costo que sea, no hay de otra para subsistir como ciudad, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? ¿Qué capacidad de previsión y transformación antes de la crisis o después de la crisis? Bueno, yo también, en todo caso, creo que el dilema es si nosotros, o sea, si nos vamos a escapar o no, porque tal vez el problema no solamente es que los desastres ya están y que hay registros y está clarísimo que hay evidencia de eso. El problema es que si nosotros vamos a poder salvarnos a la sequía o sea, si tenemos nosotros, vamos a estar para la recomposición. Yo creo que pensar en términos así, o sea, yo me pongo al pensamiento catastrófico en el sentido de esta cosa de que va a pasar algo que va a ser como una especie de parteaguas a partir como un Armagedón, ¿no? O sea, o Godzilla que va a salir. Indudablemente esto no, o sea, yo creo que estamos en el proceso de esto y que estamos en una acumulación de, justamente como dices, de aprendizajes, y que el proceso es largo y está siendo doloroso ya, y que todos y cada uno de nosotros tenemos la esperanza de que no nos agarre, ¿no? De que no nos toque. O sea, no hay un gran Godzilla, sino muchos Godzilla. Exacto, hay como, y ya están, o sea, Entonces, por favor, ser rigurosos. sí, exacto, ¿no? No, ¿verdad? Y en realidad yo creo que ya están, o sea, no, o sea, eso, las consecuencias ya nos alcanzaron, o sea, no es cuando el futuro nos alcance, el futuro ya nos alcanzó, o sea, esto lo que pasa es que probablemente desde una perspectiva de la Ciudad de México o de las ciudades, ¿no? Pues indudablemente nuestra sensación es muy distinta. Ahora, en todo caso, yo digo, ¿qué hay? O sea, yo sí creo que hay un proceso de aprendizaje de las instituciones, pero también hay un proceso de apropiación del discurso del cambio climático que da la posibilidad de que nuevos actores se introduzcan y demanden tanto recursos, planteen proyectos.
O sea que lentamente lo que estamos viendo también es este discurso está dejando de ser monopolizado, no por el IPCC o por... Lo cual no me parece bien, ojo, yo no tengo nada contra el IPCC, pero digamos, sí tiene que salir del IPCC de algún momento, porque si se queda ahí y son ellos los que tienen permanentemente la batuta, entonces vamos a seguir igual. Sino que está siendo apropiado por los movimientos, ¿no? O por las comunidades, apropiado como reivindicación, que se suma a... Entonces, viejas transformaciones, como por ejemplo, de reivindicaciones como la de la tierra, ¿no? La queremos tierra, no sé qué, que en México es una reivindicación vigente, se reconfigura hoy en términos de cambio climático, ¿no? Se reconfigura en términos de conservación, se reconfigura en este nuevo discurso y eso yo creo que está siendo claro. Una vez más en este proyecto de Oaxaca había muchas cosas raras, pero cada vez que había que llegar a algún consenso, una cosa así, este problema del cambio climático podía ser algo que sumara, ¿no? Que sumara como atrajera y decir, bueno, pero es que tenemos que, el cambio climático se impone como una especie de cosa que permite sumar y no tanto restar. Y yo creo que eso sí es algo positivo. En la medida que las grandes corporaciones pues también se lo están apropiando, o sea, no solamente son las comunidades las que se lo apropian, se lo apropia Banamex, se lo apropia Nestlé, Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Coca-Cola hace cosechas de agua ahora y tiene toda una política de cambio climático y todos los años se quiere ganar el Premio Nacional al Mérito Ecológico. Yo he sido ya 2 veces que soy jurado y 2 veces que hay que decirle a Coca-Cola que no, porque no tiene mérito que Coca-Cola haga eso. Coca-Cola lo tiene que hacer, pero quiere el premio. Y si quiere el premio es porque quiere tener la justificación del premio, o sea, porque quiere aumentar sus bonos de venta, ¿no? Entonces, yo creo que hay un rejuego que está interesante. Es interesante. Me parece que sí, las limitaciones en términos políticos ya se mencionaron, ¿no? Hay aprendizaje, bueno, pues tal vez necesitaremos más catástrofes, ¿no? Y yo tengo esperanza también aquí en la universidad, ¿no? En los estudiantes, o sea, creo que también hay un proceso de preocupación real, verídica por parte de los estudiantes y de irse incorporando, ¿no? Y de hacer proyectos muy vinculados ya no tanto con el discurso, sino por lo menos en las ciencias sociales, con las comunidades, con el manejo. Aquí tenemos 2 estudiantes de sociología que están haciendo sus tesis sobre problemas de manejo de recursos, ¿no? Que no necesariamente están directamente vinculados con el cambio climático, pero que sí están alimentadas por cierta ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si más o menos. Bueno, yo también soy optimista, Juan Carlos, y la pregunta de por qué lo somos es porque si no lo fuéramos no tendría que definitivamente. Y ahí hay un punto en donde la agenda de arriba para abajo y la de abajo para arriba se tienen que juntar. No es que una domine la otra, es que pues, son necesarias, pero de abajo para arriba aún no está esa agenda sólida, la agenda del cambio climático. Entonces, mientras no estén detonándose estos procesos locales, vamos a tener que seguir bombardeando desde otros niveles hacia abajo. Y la última, yo sí creo que no es la pregunta que hiciste, pero ya todos hablaron de eso, así que voy a hablar sobre también. Yo sí creo que nos vamos a adaptar, pero mi preocupación es adaptarnos de la manera más justa socialmente. Eso no está garantizado en que la especie humana se adapte. La especie humana se adapta de la manera más gandalla muchas veces. Entonces, yo lo que creo es que hay que justamente trabajo en adaptación por garantizar, y por eso la ley de cambio climático me parece tan importante, la ley general de cambio climático en México, porque tenemos que tener los mecanismos para evitar estas cosas que tienden a apropiarse de los recursos. Yo nada más quisiera comentar, sumarme, ¿no? a la preocupación de esta María sobre la ausencia de las políticas yo le llamaría políticas territoriales o de suelo. Lo que es que yo como urbanista tengo un sesgo de decir, bueno, si me hablan de suelo, pues para mí es suelo urbano, ¿no? Y sin embargo también una crisis en la gestión del suelo urbano en este país, ¿no? Y sí, es efectivamente a partir de los 80 más o menos. Y yo creo que justamente hoy en día, y hoy más que nunca, pues quiero decir, no sé si sobre pretexto del cambio climático, de la crisis ambiental, lo que ustedes quieran, pero la verdad es que urge, y ahí sí
también de los gobiernos municipales de las ciudades para regular los usos de suelo, para evitar los fenómenos de la especulación, el acaparamiento de tierra, etcétera, etcétera, y tener ciudades, digamos, bien planeadas, ¿no? No es que se tuvieran antes bien planeadas las ciudades, pero lo cierto es que en los últimos 30 años, y está demostrado, las ciudades explotaron, ¿no? Consumiendo suelo, consumiendo recursos naturales, induciendo cambios de uso del suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una ausencia en la capacidad, una falta de capacidad de los gobiernos locales, en este caso, de regular el suelo, ¿no? de las ciudades. Hoy en día, quienes conducen el desarrollo de las ciudades pues son los desarrolladores de vivienda, ¿no? Básicamente, ya está cambiando, afortunadamente. Por eso también están tronando, porque ya les están apretando las tuercas, están cambiando las reglas del juego, están siendo más selectivos en la asignación de créditos hipotecarios, que es lo que alimentaba el crecimiento de las ciudades, y por eso están en crisis las vivienderas. Pero bueno, eso no significa que esté resuelto el problema, porque los gobiernos locales siguen sin tener la capacidad de actuar y de incidir en el mercado del suelo. Entonces, mercado del suelo en ciudades y políticas territoriales sólidas para pues, bueno, evitar la pérdida de suelo forestal, prevenir la erosión, lograr la capacidad de producción alimentaria que teníamos, mantenerla cuando menos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que la parte del suelo del territorio sí es fundamental, en efecto. Muchas gracias a todos. Vamos a abrir a un par de preguntas del panel, bueno, del público.